Entonces, hemos iniciado desde la semana pasada un estudio acerca del Evangelio. Esto es un estudio principalmente dirigido a nosotros los creyentes, con la idea de que, sabiendo lo que es verdaderamente ese Evangelio, cada uno de nosotros sea trastornado, sea afectado por ese Evangelio, y entonces ese Evangelio haga que nuestras vidas cambien. Ese es el poder del Evangelio. Si nosotros queremos tener una comprensión bíblica del Evangelio, como hemos dicho, nosotros entonces debemos conocer doctrinas claves enseñadas por la Biblia. Y una de esas doctrinas claves es la doctrina del hombre. Es decir, si nosotros queremos entender el Evangelio, debemos tener una antropología o una doctrina del hombre bíblica. Tener una cosmovisión bíblica, es decir, entender el mundo de una manera bíblica, requiere que nosotros aceptemos y nos sometamos a que Dios, como Dios, es el que tiene la verdad. Y es Él el que nos dice por medio de su palabra cómo es que el mundo funciona y cómo es que hemos llegado a donde estamos, quiénes somos, etc. ¿Qué creen ustedes que respondería un cristiano común y corriente si yo me parara en una calle y dijera: el niño recién nacido, si muere, merece ir al infierno? O, para decirlo de otra manera, el niño recién nacido, si muere, si no es por la gracia de Dios, merece ir al infierno. ¿Qué creen ustedes que diría el cristiano común y corriente de nuestro país? Quizás no muchos de aquí se espantarían ante tal cosa, pero la gran mayoría de cristianos de verdad que no les gustaría que yo dijera esta afirmación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de cristianos no tiene una cosmovisión bíblica. La gran mayoría de cristianos no conocen quiénes son, no tienen una doctrina del hombre correcta. Un pastor argentino llamado Darío Hernán Montagano escribió un libro que se llama Lázaro, vos podés. Y este pastor, saliendo de una vida de vicios, de alcoholismo, etc., escribió este libro especialmente para jóvenes, para poder ayudarles a salir de esos vicios. Y noten lo que dice parte del libro. Dice: la recuperación del adicto puede resultar una tarea desafiante y compleja, pero no imposible. Es importante comprender que es un milagro que se realiza en equipo. Dios hace su parte transformando el interior, el entorno motiva y anima, contiene y brinda afecto, y el joven involucrado colabora con su voluntad de cambio y deseo de abandonar aquello que lo lastima y destruye. Entonces, el cambio de una persona es, según este pastor, es una colaboración entre Dios y el hombre. Pero vean cómo la cosmovisión de este hombre no es bíblica. ¿Cómo puede decir que llamar al libro así, Lázaro, vos podés? Cuando el mismo libro es tan claro que este hombre estaba muerto, 4 días estaba muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Bueno, para este hombre, que no tiene una cosmovisión bíblica, una antropología bíblica, el muerto puede actuar por su voluntad. Y eso no es nuevo. En el siglo IV después de Cristo se desató una gran batalla, un debate intelectual entre Agustín y un monje, Pelagio. Agustín, que era uno de los grandes líderes de la iglesia, en ese momento estaba escribiendo grandes reflexiones teológicas y parte de las oraciones que él le hacía a Dios. Y en una de estas oraciones él dijo lo siguiente:
oh Dios, ordena lo que quieres que haga y concédeme hacer lo que ordenas. Este hombre, Agustín, estaba entendiendo bíblicamente quién era él, de dónde venía. Y entonces, para Agustín, la gracia de Dios era ese poder que solo Dios le puede dar a un hombre. ¿Para qué? Para obedecer los mandamientos de Dios. Agustín entendía que el hombre era incapaz de obedecer a Dios por sí mismo. Cuando este hombre, Pelagio, escuchó esta oración, se enfureció en demasía. Y Pelagio inclusive abogó a Roma para que censuraran tal oración. Y él dijo lo siguiente: ¿estás diciendo, Agustín, que Dios tiene el derecho inherente de ordenar cualquier cosa que desee de sus criaturas? Nadie va a disputar eso. Dios, como el creador del cielo y la tierra, tiene el derecho de imponer obligaciones a sus criaturas y decir: harás esto, no harás aquello. Ordena lo que quieres que haga, es una oración perfectamente legítima. Pelagio estaba diciendo que la primera parte de la oración de Agustín estaba en lo correcto. Pero después dice Pelagio: sin embargo, ¿qué es lo que estás diciendo? Si Dios es justo y santo y Dios ordena que la criatura haga algo, ciertamente la criatura debe tener el poder dentro de sí mismo, la habilidad moral dentro de sí mismo de hacerlo, o Dios no lo hubiera requerido en primer lugar. Entonces Pelagio creía que el carácter justo y santo de Dios estaba pendiendo de un hilo si seguíamos lo que Agustín decía. El carácter de Dios estaba siendo afectado. Pero este monje fue condenado como un hereje en varios concilios de la iglesia. ¿Y por qué? Porque este hombre negó la doctrina del pecado original. Este hombre, según él decía, todos nosotros nacemos en el mismo estado de inocencia de Adán. El pecado original para él eran tonterías. En su estado natural, como vimos ahora, según decía Pelagio, nosotros teníamos la capacidad moral de obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, adelantémonos unos más de 1500 años. En el siglo XIX se levantó otro hombre que por muchos dentro del cristianismo es llamado el más grande evangelista de los últimos tiempos. El nombre es Carlos Finney. Este hombre en el siglo XIX dijo exactamente las mismas cosas que decía Pelagio con respecto al hombre. Este hereje, para muchos es un gran cristiano, pero este hombre es un hereje. Este hombre enseñó y negó la expiación sustitutiva de Cristo en la cruz, negó la doctrina de la justificación solo por la fe y negó, para nosotros hoy, la doctrina del pecado original también. Noten, por ejemplo, lo que escribió Finney en su teología sistemática sobre la doctrina que nosotros estamos enseñando hoy. Y refiriéndose al Salmo 51:5, en donde David habla de su estado de pecado, Charles Finney dijo: si el salmista realmente intentaba afirmar que la sustancia de su cuerpo era pecaminosa desde su concepción, entonces no solo se coloca él mismo en contra de la definición de Dios sobre el pecado, sino también afirma puros disparates. Pecaminosa la sustancia de una criatura sin nacer es imposible. Entonces aquí claramente Finney estaba negando la doctrina del pecado original. Igual que Pelagio siglos antes, Finney enseñó que la doctrina de la depravación constitucional del hombre o de la corrupción total del hombre que nosotros creemos, porque creemos que eso es lo que enseña la Biblia, Finney lo negó. Finney creía, igual que Pelagio, que el hombre tenía la capacidad moral de obedecer o desobedecer a Dios.
El pecado no era parte de la naturaleza misma del hombre. Y entonces el hombre tenía la capacidad de ser justificado por la obediencia suya a los mandamientos de Dios. Noten de nuevo lo que dice en su teología sistemática. Él dice: me opongo a la doctrina de la pecaminosidad constitucional, la cual hace que todo el pecado sea original y presente una mera calamidad y no un crimen. Para aquellos que sostienen que el pecado es una parte esencial e inseparable de nuestra naturaleza, para llamarlo un crimen es hablar tonterías. Entonces Finney, lo que nosotros creemos son tonterías para Finney. Y Finney por eso atacó tanto a Jonathan Edwards en sus escritos y a los calvinistas de su tiempo. Porque eso era lo que nosotros, los calvinistas, estábamos diciendo. Entonces, para Finney, nosotros somos pecadores porque pecamos. No lo contrario. Nosotros decimos que nosotros pecamos precisamente porque somos pecadores. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, de nuevo volvemos a donde iniciamos. ¿Por qué hay cristianos que pueden decir que Finney es un gran evangelista? Si cuando uno estudia lo que él decía, este hombre estaba opuesto al evangelio de Cristo. Si parte del evangelio, poder comprender el evangelio de Cristo en su totalidad requiere conocer quién es el hombre, entonces Finney estaba opuesto al evangelio de Cristo. Entonces la razón es porque el cristianismo de nuestros tiempos no conoce las doctrinas de la Biblia, no conoce quiénes son. Y yo diría en parte que uno de los problemas es porque el cristiano de nuestros tiempos, su Biblia es el Nuevo Testamento. Y no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no hable claramente de quién es el hombre, porque ciertamente el Nuevo Testamento habla tan claramente de nuestra depravación como el Antiguo Testamento. Pero entonces nosotros debemos empezar, si queremos entender quiénes somos, para poder entender así el Evangelio, debemos empezar donde Dios comienza, en Génesis. Como decía David Wells en la cita de la vez pasada, debemos comenzar en Génesis 1:1 y no en Juan 3:16. Entonces, ¿por qué es importante tener una visión bíblica del hombre? Bueno, porque lo que creamos acerca del hombre y lo que creamos que éramos nosotros en el momento en el que Dios nos encontró, va a tener un gran impacto en esa visión que tengamos nosotros de Dios y en nuestra relación con Él. Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Pongamos algunos ejemplos. Muchos cristianos creen que el hombre es generalmente bueno, que el hombre es relativamente bueno. Muchos creen que, bueno, y sí, o sea, tenemos pequeños errores o tomamos algunas malas decisiones, pero relativamente somos buenos. Para este tipo de cristianos, Dios ama a toda la humanidad incondicionalmente. Todo lo que Dios hace es para favorecer los deseos y los anhelos del corazón de todos los seres humanos. Entonces Dios está ahí solo para cumplir lo que los hombres quieren. ¿Cómo va a ver tal persona a Cristo? Bueno, lo va a ver meramente como un facilitador. Si Dios me escucha por medio de Cristo, entonces, bueno, lo que necesito para obtener lo que yo quiero es a Cristo. Entonces, aceptemos a Cristo y entonces ya Dios me tiene que dar todo lo que yo quiera. Entonces, Cristo va a ser un facilitador nada más. ¿Cómo va a ver la cruz? Bueno, la cruz la va a ver como la expresión más grande de amor de Dios por mí. Porque Dios me ama incondicionalmente. Y todo lo que Dios busca es darme todo lo que yo quiero. Entonces la cruz va a ser una declaración de amor en lugar de ser un lugar de ejecución, donde ejecutó a su hijo. Entonces, estas personas simplemente dejaron entrar a Cristo en sus corazones, pero ellos siguen teniendo el control de la relación. Ellos son los que mandan. Y si esa visión de Cristo está mal, entonces la relación con el Padre también va a estar mal.
Entonces, ven lo importante de saber quiénes somos nosotros y lo que ocurrió en nuestras vidas. Ahora, veamos otro ejemplo. Hay otros cristianos que sí dirían, bueno, sí, el hombre es pecador, sí, o sea, necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Sin embargo, ellos creen que el pecado únicamente los ha afectado, pero no los ha matado, como dice la Biblia. El pecado nada más me afecta a mí, pero no me ha matado. Yo todavía tengo algo dentro de mí, tengo una capacidad dentro de mí de hacer lo bueno. Entonces, para ellos Cristo es un ayudador nada más. Cristo les ayuda a ellos. Cristo hizo muchísimo en la cruz, muchísimo, pero si yo no tomo la decisión de aceptar a Cristo, la salvación es imposible. Si yo no pongo de mi parte, Dios no puede hacer nada. En la cruz Dios hizo todo lo que Él podía haber hecho por salvarnos, ese era su deseo, pero no pudo hacer más, porque la última decisión la tengo yo. ¿Cómo ven a Cristo estas personas? Bueno, lo ven como un colaborador, no como el Salvador. Cristo pone de su parte, yo pongo de mi parte y entonces logramos ser salvos. Dios responde a nuestras decisiones. ¿Cómo ven la cruz? Bueno, la ven exactamente como dijimos, como el lugar donde Dios hizo todo lo que le fue posible para salvar a un pueblo, nada más. La posibilidad. Cuando Hebreos 9 y 10 niega tal cosa. Entonces, si esta visión está equivocada de la salvación, entonces nuestra relación con Dios también va a estar equivocada. Entonces, de nuevo, tenemos que ver la importancia de saber quiénes somos nosotros, qué son nuestras capacidades morales. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos cristianos? Bueno, tienen un mal entendimiento, o diría yo, un entendimiento que no es bíblico acerca del hombre y de su corazón. Unos creen que el hombre es bueno, otros creen que el hombre es pecador, pero todavía tiene la capacidad de hacer el bien. Y están equivocados, están equivocados. Hace unas semanas una familiar escribió esto en internet. Hagamos lo que diga nuestro corazón en este 2012. Ella se llamaría a sí misma cristiana y escribe estas cosas. Porque no tenemos un entendimiento bíblico. Hacer lo que diga mi corazón es el peor consejo que yo le puedo dar a alguien. Porque, como vamos a ver, nuestro corazón es totalmente distinto a lo que muchos cristianos creen que es. Entonces, la visión del corazón del hombre, según Dios, es totalmente distinta al que muchos cristianos creen. Vayamos un momento a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora debemos entender qué es el corazón. Ya aquí se ha dicho en las predicaciones, pero ¿qué es el corazón? ¿Qué entiende la Biblia por el corazón? Bueno, el corazón es el lugar en donde los hombres hacen sus decisiones, donde piensan, donde sienten emociones. El corazón en la Biblia está en la cabeza nuestra, no está en nuestro pecho. Es ahí donde nosotros hacemos todas las cosas. Por ejemplo, Génesis 6:5. Ahí nos explica un poco qué es nuestro corazón, dónde está. Génesis 6:5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, el corazón es donde nosotros pensamos. Proverbios 16:1. Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, donde tomamos las decisiones. Ahí, ese es nuestro corazón. El versículo 9 de Proverbios 16. El corazón del hombre piensa su camino. Entonces, ese es el corazón. El corazón del hombre es donde nosotros tomamos nuestras decisiones, donde pensamos, donde sentimos. Y entonces, ¿qué dice Dios de ese corazón? Bueno, primero dice que es engañoso. Y la palabra ahí en hebreo es Jacob. Y si podemos ver, está relacionado con la palabra Jacob, Jacob. Vayamos un momento a Génesis 25. Génesis capítulo 25. Y hablando sobre el nacimiento de Jacob y Esaú, su hermano gemelo, en el versículo 26, escribe Moisés lo siguiente: después salió su hermano, o sea, primero nació Esaú, y después dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Entonces, ya yo lo he dicho antes, aquí se ha dicho antes. En la antigüedad, en la mayoría de las ocasiones se daban nombres a los niños dependiendo de alguna característica suya. Entonces, Jacob fue llamado Jacob porque él nació con su mano en el calcañar de Esaú. Noten al pie de páginas qué es lo que significa Jacob: el que toma por el calcañar o el que suplanta. Entonces Jacob quería agarrar a Esaú y decirle: no, señor, yo voy primero. Y lo quiso jalar. Él quiere suplantar, engañar. Ese era el corazón de Jacob. Jacob era un hombre perverso, un engañador. Lo notamos cuando trató de engañar a su padre ciego, y cuando quiso engañar engañó a su hermano Esaú para quitarle la primogenitura. Jacob era un hombre engañoso. Y lo que Jeremías está diciendo es que cada uno de nosotros tiene un Jacob dentro de sí. El corazón de nosotros es engañoso más que todas las cosas. Lo único que hace es engañarnos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que vamos a seguir a nuestro corazón? Segundo, Dios dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Es decir, más que la capacidad que pueda tener nuestro corazón de hacer cosas en honestidad, de darle a los pobres, etcétera. Nuestro corazón, más que eso, es engañoso. Es decir, lo único que maquina, como dice Génesis 6:5, es todo el día pensar el mal. Así es nuestro corazón. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Y después dice que es perverso. Entonces no solo es engañoso más que todas las cosas, sino que también es perverso. Y la palabra hebrea es anush, que significa incurable. Es decir, nuestro corazón no tiene cura, está afectado por un mal, una enfermedad que es mortal, que ninguno de nosotros puede curar. Por ejemplo, Isaías 17:11, esa es la misma palabra que utiliza ahí para perverso, Isaías 17:11. Perdón, Jeremías 30:15, Jeremías 30:15. Es la misma palabra que utiliza Jeremías antes para hablar de nuestro corazón. Dice Jeremías 30:15:
¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Entonces, incurable, así es nuestro corazón. No tiene cura. Ninguno de nosotros lo puede curar. Y es por eso que Jeremías, el profeta, hace la pregunta al final: ¿quién lo conocerá? Y esa pregunta retórica, la única respuesta que espera es nadie. Nadie puede conocer su propio corazón, nadie puede conocer la maldad que hay en su propio corazón. Nadie. Y es por eso que ninguno de nosotros puede confiar en nosotros mismos para dar una evaluación de nosotros mismos, del mundo, porque nuestro corazón es engañoso. Y el único que nos puede diagnosticar a nosotros, el único que tiene toda la verdad, el único que sabe todas las cosas desde el principio es Dios. Y es por eso que debemos confiar en Él, para saber quiénes somos nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, para saber quiénes somos, debemos ir al Edén, para saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué pasó en Edén? El libro de Génesis se llama así por Génesis 2:4, que dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis, el libro de los orígenes. ¿Cómo fue que se hizo el universo? ¿Cómo fue que fuimos creados nosotros? ¿Cómo fue que vino a existir las plantas, los animales? Todas las respuestas para esas preguntas están en Génesis. Y es por eso que un mal entendimiento de este libro nos va a dar un mal entendimiento de cómo fue que todo llegó a ser, inclusive nosotros mismos. Y va a afectar, o sea, créanme, y podemos hablar de esto después, va a afectar nuestro entendimiento del Evangelio. Si entendemos mal Génesis, entendemos mal el Evangelio de Cristo. Un ejemplo: hay un grupo de cristianos que se llama biólogos. Ellos son un grupo de cristianos que se llamarían evolucionistas, que entre ellos hay gente que dice que los primeros 11 capítulos de Génesis son un mito, son poesía, que no debe ser tomado literalmente. Pero debemos tener mucho cuidado con esas interpretaciones, porque como han dicho muchos grandes hombres de Dios, interpretar Génesis de esa manera es acabar con el Evangelio de Cristo. Debemos entender Génesis como algo literal. De hecho, toda la estructura gramatical, el lenguaje de Génesis es una narración de un evento histórico, y debemos entenderlo así. Entonces, en el primer capítulo de Génesis se nos narra la manera en la que Dios, el Creador, diseñó y ordenó el universo. Nosotros vemos en el primer capítulo como Dios crea de la nada, diseña y ordena lo que acaba de crear. Vemos que al término de cada día, excepto en el segundo día, Él llama a todo lo que ha hecho bueno. Esto es bueno. En el tercer día vemos algo muy interesante. Vemos una estructura en dos partes de la creación. En el tercer día Dios separa primero las aguas de la tierra, y en una segunda etapa Él crea lo que son las plantas y los árboles. Y esta estructura se repite en el sexto día. En el sexto día Dios crea los animales de la tierra. Y algo muy interesante es que en el sexto día nosotros leemos que Dios dice de su creación: es buena en gran manera. ¿Por qué tan diferente? Porque lo que ocurrió en el sexto día era la meta de la creación. Y lo que ocurre al final del sexto día es la creación del hombre. Hacia ahí iba la creación.
Dios sí estaba creando, diseñando, ordenando su creación. ¿Para qué? Para el sexto día. Dios crea en el sexto día al hombre y le llama Adán, que en su generalidad se llama, eso es o significa hombre. Y él sería su representante en la tierra. Él sería, Dios le daría la autoridad para sojuzgar la tierra. Él sería la representación de Dios aquí en la tierra. Leamos lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pues aquí Dios está refutando a cualquier cristiano que crea en la evolución. Porque Dios está diciendo con un énfasis que Él lo creó de la nada. Bueno, usó el polvo, pero su humanidad fue creada de la nada. Dios lo creó. Él no evolucionó. Dios lo creó. Noten el énfasis. 3 veces dice creó. Adán fue creado a imagen de Dios. Él no era Dios encarnado. Él era una representación. Él portaba la imagen de Dios. ¿Para qué? Para ser su representante y así reflejar la gloria de Dios. En Génesis 1:28, Dios entonces los comisiona al hombre y a la mujer y les dice, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios pone al hombre bajo sus órdenes, los comisiona que hagan algo. Dios no les dice cómo lo deben hacer, eso es algo interesante. Eso lo deja para que Adán vea a ver cómo lo hace. Él le da lo necesario, tanto internamente como externamente, para cumplirlo. Pero Dios le deja los detalles de eso a Adán. Y además, para refutar otras ideas que rondan en nuestro mundo, Dios nos dice aquí que Adán no era igual que todos los animales. Adán está por encima de ellas. Él es quien tiene autoridad sobre los animales. Él tiene más valor que los animales porque él fue creado a imagen de Dios. Entonces, Dios les da en Génesis 1:28 una comisión, unos mandamientos positivos. Ellos tenían que hacer estas cosas, pero también les da un mandamiento negativo o una prohibición. Y esa prohibición la tenemos en Génesis 2:17. Y Dios les dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios crea todas las plantas, árboles, frutos y se los da a Adán. Así de bueno soy yo amo mi creación, coma de todos los árboles que usted quiere. Eso le va a servir a usted para crecer, para hacerse fuerte, para fructificar, para multiplicarse, para llenar la tierra. Pero solo una cosa no puede comer, de un árbol. Ahora no sabemos lo que representa, lo que era ese árbol. Yo he dicho que era una manzana. Pero eso es un error, no sabemos qué era ese árbol. Lo que sí sabemos es lo que ese árbol representaba. Ese árbol representaba la autonomía de Dios. Ser autónomo. No necesitar que Dios me dijera lo que yo necesitaba hacer. Llamar bueno a lo que a mí me parecía bueno y malo a lo que a mí me parecía malo. Eso representaba ese árbol. Lo que este árbol les ofrecía a Adán y a Eva era un conocimiento falsamente obtenido. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 3? ¿Qué es lo que nosotros sabemos?
Pregúntense, ¿qué estaba haciendo Eva frente al árbol? ¿Qué estaba haciendo Eva parada frente al árbol que Dios le había dicho que no tenían que comer? Nada. El conocimiento que Dios le había dado a Eva de que ese árbol no debía comer debía haber sido suficiente. Eva debió haber dicho, bueno, Dios me dijo que no debía, nada tengo que estar haciendo, rondando este árbol. Pero el conocimiento, lo que Dios le había dicho a Eva no fue suficiente para ella. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? Quería ver el fruto. ¿Por qué será que Dios me lo habrá prohibido? Ella no tenía nada que estar haciendo ahí. Adán estaba echado a un lado, quizás. Entra la serpiente que estaba... ¿Por qué le entró la serpiente? ¿Qué estaba haciendo Adán? Adán debía señorear sobre todos los animales, cuidar el jardín. No lo hizo. Entonces Eva está en un lugar en donde nunca debió haber estado. La serpiente, como nos dice Génesis 3, que era más astuta que todos los animales que Dios había creado, trata de engañar, de distorsionar la visión de Dios de Eva y de Adán, de distorsionar la visión de el hombre de Eva y de Adán, trastornar la visión que tenían ellos de la palabra de Dios. Y como era astuta, lo que le dice a Eva es: yo soy su mejor amigo. Yo sé lo que usted necesita. Dios no. Dios se lo quiere prohibir. Yo quiero que usted se realice completamente, que su vida sea amplia. Dios no quiere eso. Dios quiere tenerlo usted bajo su zapato. Satanás les promete que ellos alcanzarían una sabiduría por medio de la cual Dios sería innecesario. Ellos serían como dioses, le dice Satanás. Y cuando ellos prueban del fruto, sus ojos son abiertos a la realidad. Dios es Dios, solo Él es Dios. Ustedes son polvo, criaturas suyas, y ahora están bajo pecado. Y sus ojos fueron abiertos. Y vemos que ellos se dan cuenta de su pecado por las cosas que suceden en Génesis 3. Leamos a partir del versículo 11, Génesis 3:11. Dios viene al jardín. Dios llama a Adán. Empezamos en el versículo 10. Y él respondió, Adán responde a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, una causa, un fruto, una evidencia del pecado es la vergüenza. Entonces se esconden, se tapan con hojas también. Pero otra es el temor a Dios, un terror. Ellos no tenían ese temor antes de pecar. Ellos tenían una comunión perfecta con Dios, pero ahora no. Ahora sienten terror ante la presencia de Dios. Y eso es una manifestación del pecado. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, Adán y Eva, evidentemente y muy claramente se nos dice en la Biblia, pecaron. Y el pecado entró en sus vidas. Y la manifestación de ese pecado es claramente enseñada en este pasaje. Tuvieron vergüenza. Antes tenían una ingenuidad sobre la sexualidad, etc. Ahora sienten vergüenza. Se tienen que cubrir. Después sienten temor de Dios y se tienen que esconder de Él. Antes no tenían ese temor.
Y la Biblia nos dice que Adán, y esto lo vamos a ver en la otra clase, Adán fue nuestro representante en Edén. Lo que él hizo, nosotros lo hicimos. Lo que él es, nosotros somos. Ahora alguien puede decir, es que me parece injusto. Yo no estuve en Edén. ¿Por qué me van a culpar a mí del pecado que hizo otra persona? ¿Qué debemos pensar de esto? Bueno, primero, Adán era todo lo que nosotros no somos. Adán era perfecto. Adán tenía genes perfectos, estaba en un ambiente perfecto, tenía un matrimonio perfecto. Nosotros no tenemos nada de eso. No estamos en un ambiente perfecto, estamos en un mundo caído. Nuestros matrimonios no son perfectos, como es evidente. Nosotros mismos no somos perfectos. Entonces nos hubiera ido mejor a nosotros que a Adán. Y segundo, fue a Dios a quien le pareció que Adán iba a ser nuestro representante en Edén. Y si yo digo que eso es injusto, entonces estoy haciendo lo mismo que hizo Eva. El criterio de Dios es malo, el mío está bien. Entonces, prueba fallida. Adán y Eva murieron en Edén. Ellos murieron en el momento en que comieron del fruto prohibido. La muerte, recuerden, no es solo el cese de la vida, porque la gente en el infierno no cesa de existir. Pero Apocalipsis nos dice que en el infierno es la muerte segunda. Pero ahí no hay un cese de la existencia. La muerte que experimentó Adán y Eva es el cese de esa comunión perfecta que tuvieron con Dios. Ahora, la presencia de Dios no sería un gozo para ellos, sino sería experimentarían un terror increíble. Y por eso Dios los echa del Edén, porque Dios es santo, no puede tener comunión con el pecador, y los echa del Edén. Adán y Eva murieron en ese preciso momento. Entonces, por causa de ese pecado, mueren todos los descendientes de Adán y Eva. Todos. Todos los que venimos de Adán y Eva, hemos muerto con ellos. Ya no tenemos una vida espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Y es lo que vamos a analizar la próxima clase. Ese corazón que Dios había hecho y creado y moldeado para que todo lo que Adán pensara fuera para que Dios fuera glorificado, cayó y se convirtió en algo engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, la otra clase vamos a ver qué es lo que dice más que todo el Nuevo Testamento con respecto a esa representación. Porque es que nosotros somos contados como pecadores a partir de esa representación que Dios puso a Adán en lugar nuestro. Porque es que nosotros somos pecadores. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta?